Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel y tenemos una nueva lección para esta semana. Con la ayuda del Señor queremos estudiar o continuar este importante tema relacionado con el Espíritu Santo. Pero antes de eso queremos empezar con una oración en silencio, invitar la presencia de Dios en nuestro medio. Amén. Vamos a hacer un repaso de la estructura de la lección y aquí tenemos nuestro título: Tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Prácticamente la lección tiene una introducción muy grande, no habla solo de ese tiempo de derramamiento del Espíritu Santo, pero habla más del plan de salvación como tal, diferente parte del plan de salvación, y en este plan de salvación qué importante lugar ocupa prácticamente el derramamiento del Espíritu Santo. También la lección se refiere más de un bautismo con el Espíritu Santo relacionado con la lluvia temprana, no habla mucho de la lluvia tardía, y entonces debemos entender esta parte, y también podemos introducir algunas indicaciones relacionadas con la lluvia tardía, también si esa lección no tiene algunos versículos de testimonios que están directamente relacionadas. Pero vamos ahora con la estructura de la lección. La introducción de la lección: plan de redención. En el principio, la caída del hombre es una exposición, se podría decir extensa, del plan de salvación y diferentes funciones de nuestro Señor Jesucristo y funciones del Espíritu Santo después en ese plan de redención. El segundo subtítulo: el destino de acusador. Tenemos aquí el lugar del juicio y también del enemigo de nuestras almas. También el otro subtítulo: justicia provista. Está relacionado directamente con la función de nuestro Señor Jesucristo en el plan de salvación y cómo funciona la acusación del diablo, la redención por Cristo y la redención del pecador, de la raza humana, también de la autoridad del trono divino. Es increíble cómo en esa lección tan pequeña, con 7 preguntas, tenemos abarcado prácticamente todo el plan de salvación. Si hay muchas preguntas relacionadas con el plan de salvación, posiblemente no le va a alcanzar el tiempo, porque hay, los versículos y los testimonios se prestan de muchas preguntas, muchas explicaciones, y es importante mantener el tiempo y quizá dedicar en la tarde un otro tiempo donde se puede explicar más extensamente el plan de salvación. Tiempo del derramamiento del Espíritu, prácticamente preguntas 6 y preguntas 7, más preguntas 7 que 6, está hablando de este tema tan importante, y se menciona solo como una parte del plan de salvación. Es importante especialmente para las visitas nuevas en nuestra iglesia, para que ellos entiendan bien por qué es necesario recibir el Espíritu Santo, que prácticamente sin el Espíritu Santo no podemos nosotros recibir ni la justicia de Cristo, ni participar como miembros de la familia celestial. Con ayuda del Señor vamos a analizar nuestra lección con detalles, y tenemos aquí nuestra hermana Raquel que nos puede compartir con sus comentarios. La primera pregunta: ¿qué tácticas y argumentos usó Satanás luego de inducir a Adán y Eva a pecar? ¿Qué lugar pretende ocupar con los pecadores?
Bien, aquí se nos introduce el momento en el cual el ser humano se separa de Dios. Y se separa de Dios por una decisión personal, pero basada en la estrategia o en la dinámica que el enemigo de las almas y enemigo de Dios había expuesto. Y aquí en Juan 8:44 se nos presentan algunos de estos atributos que identifican al mal. Entonces, el primero de ellos es que aquellos que siguen las mismas características que a continuación vamos a citar son entonces hijos de su padre el diablo, porque imitan y siguen ese mismo criterio de comportamiento. Veamos cuáles son estas. Primero, él ha sido homicida desde el principio. Así que aquellos que tienen un espíritu relacionado con Satanás tienen un espíritu destructivo, crítico, murmurador, cuestionador y completamente antagónico para otros. No permanecen en la verdad, no aman la verdad, no la hacen suya. Ellos son ajenos a la verdad. Segunda, vayamos a la tercera. Precisamente por no amar la verdad, están destituidos de esta, es decir, no la poseen en ellos mismos, igual que Satanás. Además miente. Cuando no se ama la verdad, cuando no se posee, entonces lo único que se tiene es el engaño y es la mentira. Y el Señor lo especifica aquí muy bien al decir, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. 3 veces se enfatiza este rechazo de la verdad. Además de eso, en la próxima cita que podemos visualizar que tiene esta pregunta, se nos presentan otros atributos más en Zacarías 3:1, y es que es acusador. Está relacionado con ese espíritu de homicidio, de acusar, murmurar, presentar el aspecto negativo y destructivo de la otra persona en esta forma simbólica de Josué como el sumo sacerdote y Jesús como el ángel de Jehová que lo defiende, lo perdona, lo acoge, le quita las ropas sucias, le coloca nuevas túnicas limpias y lo corona. Bien, aquí tenemos algo muy significativo que debemos comprender para entender el plan de la salvación, que de hecho toda la lección se va a centrar en este aspecto. En forma natural nosotros estamos destituidos del bien, no mora en nosotros. Satanás se ha encargado a través de generaciones y generaciones, por imitación y también por hábito propio, establecer ese amor a la mentira, al engaño, a la separación del bien y al rechazo del bien. Ahora bien, el Señor Jesús puede hacer esa obra restitutiva en cada uno de nosotros, y es el modo como lo hace y el momento en el que específicamente también se preveyó, de acuerdo al plan de salvación, el tema céntrico de esta lección. Muy interesante, muchas gracias. Leyendo el testimonio aquí, dice que al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Y de realidad, en algunos aspectos sí, no lo podemos obedecer, especialmente como humanos, con la naturaleza caída que tenemos. Sin la interveniencia del Espíritu Santo no podemos obedecerla. Pero eso es exactamente de qué se trata esa lección, que Dios hace posible para obedecer esa ley, no con nuestros esfuerzos, porque seguro no lo podemos obedecer, pero obedeciendo al Espíritu Santo, haciendo el Espíritu Santo nuestra guía y la fuerza que tenemos. Entonces sí, con esa forma divina, con ese poder sobrenatural, entonces se hace posible
entonces el enemigo queda desarmado. Siguiendo adelante en la pregunta número 2, mientras Satanás se regocijó por haber hecho caer en pecado a Adán y Eva, que había planeado con anterioridad Dios y Jesús. Sabemos que la caída de Adán y Eva fue una cosa terrible, no solo para la raza humana, pero también para Dios, para la autoridad del Creador. ¿Y en qué sentido? Vamos a ver eso en esa pregunta. La caída de Lucifer y su conversión en Satanás se produjo antes de la creación de esta tierra. Por esa razón, existiendo ya el mal, era imprescindible crear un plan alternativo en caso de que el ser humano optara por este poder maligno en lugar de seguir el divino. Por lo tanto, la caída se dio, lamentablemente, por decisión propia y absoluta del ser humano, y ahora el Señor interviene de acuerdo al plan previsto, al consejo de paz que se había previsto anteriormente. Y el Señor interviene en una forma maravillosa. Interviene de tal modo que tiene el objetivo de crear una enemistad. ¿Por qué razón? Porque ahora los primeros seres humanos se habían enemistado con Dios por el hecho de desobedecerlo y elegir a otro poder contrario y adverso al poder divino y el poder del bien. Entonces, ahora el Señor interviene en una forma proactiva. Él va al encuentro del ser humano y le expone la opción que aun cuenta de que aún encontrándose en una condición caída, existe la posibilidad de levantarse, de regenerarse y de amistarse de nuevo con Dios. Así que se hace una oferta de reconciliación, una opción para volver a esa relación perfecta con Dios. Y eso implica entonces enemistad con Satanás, porque no olvidemos que en este mundo hay solo dos poderes, el bien y el mal. Y estamos con uno o en contra del otro. No existe la posibilidad de la combinación. Ahora, esa lucha el Señor la expresó en esta declaración profética, iba a permanecer todo el tiempo. Y se iba inclusive a gestar en su nivel climático, también en el anuncio que aquí se da de la primera venida del Señor Jesús y de su misión como tal. Lo tenemos en una versión más extensa, este mismo pensamiento expuesto en Primera de Juan 3:8. Y se nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bien, practicar el pecado significa repetir, reiterar, permanecer, desear y decidir hacer el mal, lo cual es un elemento identificativo del poder del mal que representa Satanás. Cuando el ser humano opta por esa opción, se convierte en hijo, en seguidor y practicante de este mismo poder malo. Ahora, con el fin de que esta no fuera la única opción para el ser humano, el Señor Jesús interviene. Su Padre le autoriza y Él en su misión en esta tierra tenía el propósito de demostrar, uno, que la justicia de Dios, la ley de Dios, los requerimientos celestiales hacia el ser humano eran justos, correctos, dignos y practicables. Y por lo tanto, eliminar cualquier cuestionamiento de los principios del cielo y rebatir absolutamente
el principio del mal que afirmaba que los requisitos de Dios no son realizables. Interesante, aquí también tenemos ese testimonio, el primer testimonio, que dice: la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba manculado con la maldición del pecado. Parecía que no hay solución, parecía. De verdad, la caída del hombre fue una mancha de la creación y una cosa muy terrible. Y la única forma de solución y la única forma que el plan de salvación podía ser cumplido y esa enemistad con el mal podía suceder es por los méritos del Espíritu Santo en nosotros, porque sin el Espíritu Santo no podemos tener nosotros una enemistad con el mal. En contrario, tenemos una amistad con Dios y una amistad con el enemigo, porque nuestra naturaleza se volvió parecida a él y se apartó del bien que Dios tenía puesto desde la creación en los seres humanos. Siguiendo adelante con pregunta número 3, ¿cómo vivió Jesús en la tierra para llevar a cabo el plan de redención y así refutar las acusaciones de Satanás? Vamos a ver que no solo es una acusación de Satanás que mira, el ser humano es débil, Dios lo creó, pero lo creó imperfecto. Entonces él cayó en el pecado y ¿qué hacemos ahora? Hay que eliminarlo. Pero además de eso, tenía una trampa muy terrible, y eso vamos a ver en esa pregunta, que si Dios interviene con su justicia y prácticamente elimine los seres humanos, entonces Satanás podía reclamar que Dios no tiene misericordia. Pero si Dios tenía misericordia y permitía la existencia del hombre en el pecado, entonces Satanás podía reclamar porque no se cumplía la justicia y la ley de Dios. En cualquier momento, entonces, tenemos un problema relacionado con los principios celestiales, y vamos a ver cómo Dios cumplió con los dos requisitos de una forma perfecta. Es importante considerar que la creación de esa enemistad con el mal se produce por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora, no era suficiente crear una enemistad por la aceptación de otro poder que el ser humano podía elegir, sino además tenía que haber una demostración real, tangible, de la posibilidad de vivir a la luz de los requerimientos que el cielo declaraba como justos, santos, eternos y buenos. Y ahora el plan de salvación se localiza en el objetivo de revelar la voluntad de Dios como perfecta, santa y benéfica para el ser humano. Y ahora Jesús se ofrece para llevar a cabo esa labor. Inclusive lo había hecho ya antes de que el ser humano cayera en pecado. Sin embargo, cuando llega el momento, Él reconfirma su decisión. Ahora, había varios elementos que había que clarificar ante todo el universo en forma real, visual y tangible. Guardar los mandamientos y permanecer en el amor de Dios. No era solamente una aceptación y una observancia formal de los principios del cielo, sino una interiorización real y un desarrollo de una vida interna espiritual en armonía con esa misma verdad. Así que no es solamente conocer, no es solamente practicar, sino que debemos estar unidos con esa misma verdad, de tal manera que el amor nos una con esa verdad. Y Jesús lo ejemplificó
tal como Él lo declara: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que la aceptación, la práctica, permite al ser humano elevarse de su indignidad como pecador a un nivel superior que lo eleva el amor divino. Y ahora veamos que esa es una labor diaria, constante, y que debe ser alimentada el alma con ese proceso. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor Jesús, desde el principio de su misión, el objetivo era cumplir la razón por la cual vino a este mundo. Y para ello vivía día a día de la sabiduría, la dirección y la guía que su Padre le daba. Así que mi comida, o sea, mi existencia, está totalmente dependiente de Dios, con el fin de finiquitar el ministerio para el cual vine. Esa es una realidad para nosotros hoy. Igual, el conocimiento, la relación con Dios, la práctica del bien, tiene que ser nuestra comida, tiene que ser nuestro sostén espiritual. Y ese deseo, práctica y poder para ejecutar lo bueno es dado por el Espíritu Santo, ejemplificado por Cristo y a su vez ordenado por el Padre. Muchas gracias. Interesante es el segundo testimonio aquí, que prácticamente aclara cómo la justicia y la misericordia de Dios se juntaron justo y si se cumplieron en la misión y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos: deseado de toda gente. Por su vida y muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. En su vida humana, nuestro Señor Jesucristo comprobó, demostró la perfecta obediencia. Y a la misma forma como Él demostró su amor al Padre obedeciendo los mandamientos de Dios, así también nosotros, para demostrar nuestro amor a Cristo, debemos también demostrar la obediencia en los mandamientos de Dios. Pero otra vez llegamos en la función del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo es imposible de obedecer esta ley santa, buena, que es el carácter de Dios mismo. Pero como tenemos la posibilidad de participar en la naturaleza divina y tenemos esta ayuda de Dios mismo compartiendo con el Espíritu de Dios, entonces sí podemos cumplir con esos requisitos y hacer una demostración adelante del universo y también a los seres humanos. Pregunta número 4. Conociendo de antemano sus sufrimientos, muerte y resurrección, ¿qué prometió Jesús a sus discípulos? El Señor Jesús repitió en diversas ocasiones a sus discípulos que el fin de su misión visualmente llegaría a su punto culminante en el sacrificio de la cruz. Sin embargo, ese no era el fin. El fin final continuaba todavía y llegaría a su culminación. Sin embargo, Él establece un eslabón de conexión cuando Él anuncia que tras su muerte habría resurrección y después también ascensión. Ahora, Él enviaría a otro para que ocupara su lugar, ya que el otro poder que queda en la tierra, que es el mal, no iba a quedar con el dominio absoluto, sino que el Señor iba a enviar a su Espíritu Santo, el cual convencería al mundo de pecado y de juicio y de justicia, lo cual ya estudiamos en la lección pasada, ya que el poder de mal nada tiene que ver conmigo, declaró
Jesús. Y llegaría el momento en que también sería totalmente destruido, hablando en este contexto del juicio. Y sabemos que en el momento en que Jesús alcanzó la mayor victoria jamás realizada en este mundo, de vencer a Satanás por su muerte en la cruz, esa duda que de algún modo deambulaba en los seres celestiales acerca de Satanás quedó totalmente aclarada y su posición fue absolutamente clara ante todos los seres no caídos. Muy importante esta pregunta. Con ayuda de Dios debemos entender que eso es otra vez la primera función, o una de las primeras funciones del Espíritu Santo. No solo que recibimos la fe como un fruto del Espíritu Santo, porque sin Espíritu Santo ni podemos creer en la existencia de Dios. Es interesante que nosotros somos criados en ese mundo material y todo de que estamos hablando de esa guerra en el universo de Satanás y todo eso nosotros no lo podemos ver. Eso es parte del mundo invisible, un mundo espiritual. No tenemos recepciones para ver, ni para escuchar, ni para entender que existe un mundo semejante. Entonces, la única forma que podemos ver eso es recibir un colurio, un elemento ajeno, un elemento especial, un elemento sobrenatural de este mundo invisible que nos hace capaz para ver y entender que ese mundo existe. Eso es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos saber, no podemos entender, no podemos creer que existe un Satanás, que existe un Dios, que todo eso ha sucedido. Toda esa drama y esa batalla que existe contra el pecado, contra este príncipe que es un usurpador, un rebelde contra la autoridad divina, no vamos a poder entenderlo. La única forma es con la influencia y la iluminación del Espíritu Santo. Eso es que Dios nos da para que podamos ser capaces a tener esa enemistad con el diablo y entendimiento, de este plan de salvación. Seguimos adelante y vamos a ver que Dios no solo provea el conocimiento de la existencia del mal, la existencia del diablo y la existencia de Dios y de la existencia de su juicio y justicia, pero Él provea también una solución para nosotros como pecadores. Esa es la pregunta número 5, ¿en qué se convirtió Jesús para los pecadores que aceptarán su sangre para el perdón de sus pecados? Cristo nuestra justicia, o Jehová justicia nuestra. Amén. Como está descrito en Jeremías 23:6. Retomando la primera pregunta, hagamos una especie de análisis para llegar a este elemento central de la lección. La condición del ser humano tras la caída lo convertía en un ser descualificado para tener una relación con Dios, ya que moraba en el mal y practicaba el mal. Ahora bien, se estableció todo el sistema de sacrificios con el fin de hacer posible y visualizar en la forma más didáctica posible el plan de salvación y el horror del pecado. Ahora, con Jesús en el Nuevo Testamento, no vivimos ni en las figuras ni en las sombras, sino que es tangible y absolutamente humano el tema del antagonismo entre el bien y el mal. Ahora, el Señor Jesús prueba ante el universo que el bien es un poder que vence al mal.
a través de la aceptación de Dios, la práctica de los requisitos de Dios y la acomodación de la vida a esa misma verdad por la obra del Espíritu Santo. En ese momento Jesús se califica a sí mismo para representarnos y al mismo tiempo para donarnos, atribuirnos esa justicia que Él alcanza por una obediencia perfecta. Él no nos da esta justicia con el fin de cubrir nuestras faltas, sino que nos las da porque nuestros pecados han sido revelados, porque ha habido un proceso de confesión, de arrepentimiento, obra del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Y ahora, clamando a la cruz, deseando tener ese poder del cielo para el bien y que el bien more dentro de nosotros, ahora el Señor nos imputa esa justicia que Él adquirió. Y a través de esa obra salvadora, el Espíritu Santo continúa esa obra regenerativa que tiene como fin la glorificación final. En 1 Corintios 1:30 tenemos cada uno de esos pasos que ya parcialmente se mencionaron en la lección pasada. Se nos habla de sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, tenemos la revelación de la verdad, el conocimiento de la verdad a través del Espíritu Santo. El ser humano conoce, entiende la diferencia entre el bien y el mal, toma posición, permite que el Espíritu Santo conmueva su vida, llega a la confesión, al arrepentimiento, se produce el perdón donado por el cielo, el ser humano es justificado no solamente una vez en el pasado, sino diariamente, e inicia su proceso de caminar con Dios, que es la santificación, un proceso de ir eliminando hábitos, inclinaciones y progresando a llegar a la redención final o glorificación. Muchas gracias. Muy importante es el conocimiento e entendimiento correcto de esa porción del plan de salvación. Entonces tenemos aquí nuestro Señor Jesucristo, nuestra justicia. Es interesante que eso no es un acto solo, único. Una vez Jesús murió por nosotros y de esa manera se pagó uno de nuestros pecados, ¿no? Es una justicia que funciona prácticamente permanentemente, que significa que se imputa su justicia para toda nuestra vida o para la vida de ellos que acepta a Jesús y lo siguen también fielmente hasta el fin de su vida. También entendemos que Jesucristo no solo imparte nuestra justicia, pero Él es nuestro sustituto, nuestro representante en ese juicio y de esa forma está garantizado prácticamente la justificación nuestra y la salvación nuestra. Pero en el mismo tiempo, como ya se mencionó, Jesús no puede aparentemente declararnos justo y nosotros seguimos en la misma condición como antes, porque eso podía, vamos a complicar las cosas en el asunto de la justicia de Dios y la justicia del trono de Dios y en realidad la vitalidad de este juicio podía ser entonces perjudicada. Por lo tanto, el Espíritu Santo es que obra en nosotros y hace una obra perfecta en nosotros, así que nuestro representante también, hace una representación no solo fictiva, pero en realidad. Seguimos adelante y aquí entramos más en detalle de la función del Espíritu Santo.
como podemos ver, el Espíritu Santo entra en función en varios niveles en la vida del pecador, empezando desde el principio, desde el nacimiento de una persona, o quizá hasta antes de nacer el bebé. El Espíritu Santo puede poseernos, puede cuidarnos, puede prepararnos, como también menciona la Biblia algunos profetas que fueron preparados para sus servicios antes de nacer por el Espíritu Santo. Entonces, pero también vamos a llegar a un momento cuando se derrama una porción especial del Espíritu Santo para un evento, para una misión especial de la Iglesia de Dios. Y vamos a ver eso en la pregunta 6 y 7. ¿Qué aconteció tan pronto como Jesús obtuvo la victoria? Aquí encontramos un elemento altamente gratificante y alegre para cada uno de nosotros. Mientras que Satanás había suplantado a Dios como máxima autoridad en este mundo por el hecho de haber vencido a Adán y que cediera su autoridad al caer, cuando el Señor Jesús vence, hay muchos elementos que vuelven a encontrar su lugar. Es decir, Satanás queda absolutamente revelado en su maldad, en su impiedad ante todo el universo. De ese modo el rechazo es total y absoluto. Segundo elemento, se demuestra absolutamente, sin ningún elemento de duda, que las palabras, los requisitos divinos son absolutamente perfectos, ciertos, santos, buenos, justos y practicables. Y que la autoridad de Dios, que combina en forma perfecta y armoniosa la justicia y el amor, es reivindicado en la cruz. Por el hecho de que el Padre entrega a su Hijo. El Hijo se entrega a sí mismo y Él entrega al Espíritu Santo a la humanidad para que obtenga la misma victoria a través de Él. Ahora, ese proceso de acusación, ese proceso de persecución que el diablo hace de los bienes, de los que hacen el bien, de su iglesia, de los fieles, no cesa. Sin embargo, hay un punto de separación que permite a los fieles tener la certeza de que el bien vence al mal y que Satanás ya de hecho está vencido por la victoria de Cristo en la cruz. Sin embargo, como adventistas sabemos que el plan de salvación no se finiquitó únicamente en la cruz, sino que continúa en un proceso significativo, como lo expone Romanos 8, 33 y 34. Se nos habla, ¿quién es el que acusa? Satanás. Pero ahora, ¿quién es el que contrarresta y justifica? Cristo. La acusación es, el ser humano es pecador, no puede vivir, no hay salvación. El Señor Jesús contesta, en mi sangre, en mi sacrificio, el ser humano puede vencer el pecado, con el Espíritu Santo lo puede hacer y con mi ayuda, y por lo tanto recibe el perdón y es justificado. ¿Quién es el que condena? Satanás condena. Satanás nos lleva, nos induce al pecado, el ser humano decide pecar y la paga del pecado es muerte. Sin embargo, por la muerte de Cristo y su resurrección, su demostración de fe que supera la muerte por la fidelidad y la obediencia, intercede por nosotros, con el fin de que la condenación no sea eterna. Que podamos quizá tener una muerte primera, una muerte física, pero por Cristo y la obra salvadora del Espíritu Santo en nuestra vida, no estamos condenados a ser participantes de la segunda muerte. Muchas gracias, muy interesante es el desarrollo de la lección.
aquí tenemos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que con la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Apocalipsis 12 clarifica que prácticamente la acusación relacionada con el trono de Dios está clarificada. El cielo está limpio y el Satanás está desechado, está rechazado por toda la creación que nunca fue caída. Entonces el único lugar que Satanás todavía tiene es esta tierra, lamentablemente. Y aquí es la última etapa, el último momento de ese plan de salvación, ahora relacionado netamente con la humanidad. Pero como ya se explicó y también en las preguntas anteriores, es que también esta salvación, este plan de salvación está seguro porque Jesús se entregó. Y no hay más condena a la humanidad porque Jesús pagó el pago de la humanidad, el pago de la muerte. Y no solo el pago de la muerte, pero Él obtuvo la victoria sobre la muerte por su resurrección. Y de esa misma forma, como por ejemplo en Romanos capítulo 6, se dice en la misma forma como nosotros morimos con Jesús en el bautismo, en la misma forma también vamos a resucitar con Cristo con ayuda de Dios para la vida eterna. Entonces tenemos en ese sentido una seguridad absoluta en Cristo que podemos vencer nosotros también. Pero para que nosotros podamos de verdad vencer en nuestra lucha diaria, ahora, una cosa es la representación y la obra de Cristo, otra es la obra del Espíritu Santo. Y ahora viene ese otro consolador que Jesús comparte con nosotros, para que nosotros podamos resistir tentación diariamente, para que podamos cambiar y obtener esa naturaleza divina en realidad aquí en la tierra, que es necesario que suceda. Aquí es la pregunta número 7. De acuerdo a las palabras de Jesús, ¿había de darse el derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia primitiva? Absolutamente sí. En el plan de salvación, que lo tenemos narrado en la primera pregunta hasta llegar aquí a la séptima, nos damos cuenta que había fases claramente marcadas proféticamente en las Sagradas Escrituras y dadas por inspiración a los seres humanos. Aquí el Señor Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y sabemos que Él se refería directamente al Espíritu Santo, porque cuando Él obtuviera la victoria, cuando ascendiera, entonces se nos dice que el Consolador vendría, otro Consolador que yo os enviaré. Es decir, no era su Espíritu, sino que era la tercera persona de la deidad. Así que el Señor Jesús seguiría a favor de la humanidad en su ministerio en el cielo, pero en una dimensión totalmente diferente de intercesión, mientras que el Espíritu Santo sería derramado con tal plenitud que produciría ríos de agua viva. Y de hecho fue literal el cumplimiento, porque cuando nosotros pensamos en un río que se desborda, el derramamiento del Espíritu Santo produce un desborde de ganancia de almas en una forma espectacular. Si pensamos que en el primer siglo fue predicado el Evangelio a todo el mundo conocido de aquel entonces, considerando los límites tecnológicos, comunicativos y de viaje que existían en ese momento. Esa promesa de recibir el Espíritu Santo con el fin de comunicar el mensaje es absolutamente aplicable para nosotros hoy. En la misma manera, esa promesa es dada para aquellos que permanecen en el bien.
practican el bien y caminan en el sendero del bien. Estos son los que también poseerán el derramamiento del Espíritu Santo en plenitud en la lluvia tardía, con el fin de convertirse en ríos de agua viva que distribuyan el último mensaje de gracia a este mundo con el poder del cielo. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Como podemos ver, tenemos todos los elementos necesarios para nuestra salvación y nuestra disposición. Nuestro Señor Jesucristo, de su parte, pagó el precio de nuestros pecados. Él es nuestro sustituto, nuestro garante. También es nuestro abogado, también es juez en el juicio. Entonces no tenemos ninguna posibilidad, vamos a decir, a perder, con excepción que no queremos que Él nos represente. Entonces, si nos apartamos, si rechazamos su oferta, entonces sí podemos decir que nuestro caso está perdido. Pero si lo tenemos a Él como nuestro defensor y representante, tenemos todas las promesas del cielo que podemos ganar en esta batalla contra el mal y podemos seguir victoriosamente. Pero no solo eso, tenemos el Espíritu Santo que comparte con nosotros la naturaleza divina y que nos hace capaz de resistir al mal y que derrama la luz temprana que hace que nosotros obtenemos los dones del Espíritu Santo, los oficios de diferentes servicios que es necesario en la Iglesia de Dios, y también en el último tiempo va a dar un poder especial para hacer una demostración del carácter de Dios en su Iglesia. Que Dios nos bendiga y nos guarde para que podamos participar en esos eventos tan gloriosos y podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. No importa en qué nivel de nuestra vida espiritual somos, siempre necesitamos más y más del Espíritu Santo, porque el derramamiento del Espíritu Santo es constante y progresivo. No podemos decir que una vez lo recibimos y para siempre es lo mismo, pero vemos que hay un crecimiento de nivel del Espíritu Santo y que Dios nos puede ayudar para que recibimos la medida adecuada que nosotros necesitamos para este tiempo y para la obra de su iglesia en el mundo. Amén. Disfrutan las lecciones, queridos hermanos. Que Dios le bendiga y con ayuda del Señor podemos vernos la próxima semana.